¿No mal? No, 6 minutos pasaron ahora desde las 12 del mediodía. Damián Dipache, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Luis, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué inflación se espera conocer hoy? Estamos hablando de qué inflación de febrero se espera conocer hoy, 14 de marzo del año 2025. Nosotros nos da inflación del 2,3%, en el caso de alimentos y bebidas, acelerándose más por alimentos que por bebida. Es verdad que en la metodología que tiene el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, carne impacta fuerte y tuvo un avance importante, y esa categoría, bueno, efectivamente tuvo al alza. Es un mes donde además lo que es recreación y cultura, ocio, esparcimiento, vacaciones de verano más fin de semana largo de febrero de carnaval, sumado a educación por inicio de clase, bueno, hace que la inflación veamos un poquitito, la estamos viendo un poquitito acelerada respecto de lo que fue el mes de enero, ¿no? Sí, y en general los que calculan inflación dicen que quizá abril llegue con una inflación que empiece con 1, ¿no? Sí, probablemente todavía en el mes de marzo no perfore Uh-huh. ese famoso 2% y veamos una inflación sí perforando el 2% en el mes de abril. A marzo también es un mes estacionalmente de inflación más elevada. Recordemos ese famoso, de hecho estábamos en La Nación juntos en aquel momento, ¿te acordás cuando Alberto le planta la bandera de la guerra contra la inflación? Ah, sí, Siempre sí. es en Hoy marzo. empezamos la guerra Sí, contra fue la en inflación. marzo. Sí, sí. Marzo es un mes también inflacionario. Uh-huh. Acá obviamente hay otro fundamento que es en aquel momento para que la inflación vaya bajando y probablemente en el mes de abril pueda cruzar ese umbral del 2%. Dentro de la noticia del gobierno de inflación hay una que compensa el hecho de que no cruce el umbral del 2%. ¿Cuál es? Se llama estampita en el Cristo Redentor. ¿Qué? Y escucha, ¿por qué? Los argentinos que fueron en enero a Brasil, digamos, pagaron menos que los que fueron en febrero. ¿Por qué? Porque acá la preocupación del gobierno es la pérdida de competitividad del tipo de cambio, ¿no? O sea, necesita bajar efectivamente esa devaluación del peso frente al dólar 1% y que la inflación también se da porque los precios mayoristas van bajando y los minoristas bajan. Sí, sí. ¿Qué logró? ¿Qué generó esto de lo que yo le llamo estampita del Cristo Redentor? Bueno, que ante la aceleración de la inflación en Brasil, el Banco Central de Brasil suba la tasa fuertemente a 13.25. Y la inflación está siendo un poco más del 5, la más elevada en los últimos 20 años. Eso hace que los brasileros, en el mes de febrero, el mismo mes donde se va a dar a conocer la inflación argentina, se aprecie el real frente al dólar. Esa es una muy buena noticia, porque el tipo de cambio real multilateral entre Argentina y Brasil mejoró en un mes donde la inflación no logra superar el umbral del 2%. Eso le da oxígeno al gobierno para este mes de febrero y marzo todavía poder seguir bancando con esta inflación por encima del 2%. Lo que no logró por la baja al 1% en términos locales, lo logró por una ayuda de la estampita en el Cristo Redentor de Brasil. Mira ¿Se vos, entiende, no? mira vos. Sí, sí. Y yo te quiero llevar de la macro a la micro. Vamos a la micro. Bueno, no es micro, es macro. El poder adquisitivo de el salario formal y de los jubilados, que obviamente que está recontra atrasado, ¿no? El ingreso jubilatorio. ¿Fue creciendo en los últimos meses, sí o no? Bueno, te hago los tres periodos porque es importante ver qué es lo que pasó en los últimos tres periodos de gobierno. En la gestión Cambiemos, la fórmula jubilatoria era 70% lo que era inflación y 30% variación salarial. Claro, la gestión Cambiemos toma la última parte, por lo cual la pérdida de poder adquisitivo de la jubilación en ese año fue del casi 16-17%. Viene Alberto y dice, esta fórmula la voy a cambiar. Justo cuando los jubilados, Luis, estaban por recuperar por inflación, porque es de arrastre pasado que iban a recuperar en ese periodo, Alberto Fernández dice, no, la voy a cambiar.
voy a hacer 50% variación salarial RIPTE y voy a hacer 50% recaudación de ANSES. ¿Qué pasa con los jubilados? Vuelven a perder los de la mínima y pierden mucho los de la máxima, porque tenían topeada las jubilaciones, entonces efectivamente la pérdida fue del 24% en el caso de las máximas. ¿Qué pasa con Milei? Milei en abril del año pasado dice, bueno, yo ahora la fórmula jubilatoria la voy a hacer por DNU. Les voy a dar un 10% de recomposición y a partir de ahora la jubilación va a ajustarse por inflación pasada. A partir de ahí, la jubilación de los jubilados, la mínima pierde 2%, la máxima recupera 2.45%. Se mantiene estable. Cuando un jubilado me está escuchando me dice, Dipache, sobre la inflación a mí me subieron fuerte los medicamentos, claro, y me subieron fuerte la canasta de servicio, probablemente. Lo que sí tiene esta fórmula jubilatoria es que ahora el jubilado tiene cierta estabilidad en su nivel de ingreso, cuestión que en los anteriores gobiernos tuvieron fuertes pérdidas de golpe que ni siquiera compensaban con bono, ¿no? ¿Y el salario formal creció? ¿Está igual o peor? El salario registrado privado crece por encima de la inflación. En el caso del informal está en segunda instancia y el público, producto motosierra, está en tercera ubicación. También digo, el salario hoy privado promedio, SIPA, de Argentina está en el orden de 1,5 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Tenés una clase media desdoblada, Luis. Porque si yo soy empleado de comercio y gano 1 millón, claro, sumando 2 salarios, digamos, de comercio, no logro constituir una canasta básica de servicios con alquiler, mandando a los chicos al colegio, pagando medicina prepaga, etcétera. Entonces tenés una clase media que en el primer semestre de Milei se convirtió muy rápido en pobre y esa misma clase media salió muy rápido de la pobreza. Y ahora tenés una clase media que va saliendo lentamente a recomponer su canasta de servicio. Va mejorando muy lentamente en el tiempo. El salario privado formal le gana la inflación, reitero, dentro de esa digamos, placa deberíamos poner, hay una clase media que todavía está ahí en el umbral, ¿no? Y la última parte de la entrevista que te quiero hacer tiene que ver con el problema de las decisiones de Trump y la volatilidad de los mercados globales y cómo pueden afectar a la Argentina. ¿Es cierto que el ministro de Economía, Caputo, se está apurando para ver si puede lograr el acuerdo con el fondo firmado, etcétera, etcétera? Porque está viendo una tormenta, como escribe hoy Ezequiel Burgo en Clarín. Me preocupa mucho eso, mucho. Hay un índice que es el índice de la incertidumbre mundial, SEADE hizo un muy buen trabajo. El índice de incertidumbre mundial de los últimos 20 años, incluyendo la crisis y subprime del año 2008-2009, este índice solamente es superado por la pandemia, el COVID. O sea que estamos ante un nivel de volatilidad enorme. Entonces, efectivamente, Argentina necesita que eso se dé antes que esto se ponga peor. Porque la realidad es que la expectativa no es buena para este nivel de proteccionismo, arancelamientos, guerras comerciales que se está viviendo en el mundo. Eso puede llegar a generar una situación no buena para Argentina, no buena para el mundo, obviamente no buena para Argentina en un momento de esta negociación, ¿no? Muy bien. ¿Y va a crecer la economía aún así al final del camino, aún con esta volatilidad en el mundo, o puede ponerla en riesgo? No, yo creo que la economía tiene fundamentos para que crezca. ¿Por qué? Porque la economía va a crecer mucho más por bienes transables que por mercado doméstico. Petróleo, gas, minerales, agro, ganadería. Tendría que pasar algo que no creo que se dé, algo un cisne negro muy grande, por ejemplo, para que baje fuertemente el precio de los commodities, fuertemente el precio del petróleo y gas, todo aquello que estamos exportando, como para que la economía no recupere entre el orden del 4,5 al 5%. Querido Damián Dipache, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un placer. Abrazo grande, Luis. Muy bien. 12 horas, 15